Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema que yo traigo hoy en esta mañana y es la pregunta para usted. ¿Qué significa día de reposo? Bueno, déjeme decirle que el día de reposo o el reposo es el momento que usted va a dedicar para alabar al Señor. Hoy usted está reposando, yo estoy reposando, porque es el momento que se aparta, que se separa para alabar, para traer alabanzas y gloria al Dios Altísimo. Hoy es el momento, realmente ese es el reposo. Ese es el reposo, venir a traer el tiempo para Dios. Usted y yo le presentamos las primicias, le presentamos el tiempo de reposo. Eso era lo que el Señor quería desde el principio, pero el pueblo siempre entendió que no era no trabajar, que eran, claro, no trabajar. El Señor no quería que estuviéramos afanados en tantas cosas, porque a veces por estar en el afán de la vida no le damos tiempo a la familia, no le damos tiempo a Dios, porque estamos en el ir y venir, y Dios requería que tuviéramos un tiempo para Él, un momento de adoración, correcto, un día para dedicar, no necesariamente un día, sino un momento para dedicar un tiempo a alabar al Señor. Exactamente. Ahora, fíjate, yo no sé cuántos de nosotros, cuántos de ustedes hemos vivido en momentos tan feos como acoso o bullying, como le llaman hoy. Y fíjate, Jesús pasó todo eso. Jesús pasó todas esas cosas. ¿Con quién dirá usted? ¿Con quién las pasó? Con los fariseos, los saduceos y los eruditos de la ley. Ellos andaban todo el tiempo viendo qué era lo que Jesús hacía, tratando de ridiculizar la palabra que Él estaba dando. Muchas veces Él estaba predicando y llegaban y le hacían preguntas ahí que según ellos lo iban a sacar fuera de contexto, lo iban a sacar fuera del tema. Pero el Señor siempre dice que con su mirada Él los miraba fijamente y el Señor le decía las cosas que ellos ni siquiera se les había ocurrido, las cosas que la mente de ellos era tan finita, a pesar de que eran los grandes maestros de la ley. Ellos cuando el día de reposo se hizo, era porque el Señor quería que el pueblo se acordara de aquel lugar donde los había sacado. Y el Señor quiere que tú y yo nos acordemos del pecado donde Él nos sacó, y por lo tanto tengamos un momento de reposo, un momento. No necesita ser todo un día, necesita ser este tiempo donde nosotros venimos a glorificar el nombre, donde aquel tiempo sea sustancial, donde aquel tiempo sea realmente de calidad. Así como nosotros dedicamos tiempo a nuestra familia, es el tiempo que el Señor también quiere para Él, pero del dueño del tiempo es que nosotros nos olvidamos. Fíjate, entonces vamos a leer hoy día en Mateo 12, vamos a leer del 1 al 8. Bueno, dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, mire, ahí es donde yo le digo, andaban todo el tiempo detrás de Él. Qué feo es tener una persona que ande detrás de uno, viendo qué es lo que uno habla, qué es lo que uno dice, tratando de decirle, no es así, tú eres mentiroso, o no es así, o hablando de uno con otra persona. Qué horrible. Por eso el Señor rechaza todas esas cosas. Nosotros debemos de ser diferentes, debemos de actuar como un pueblo
apartado y separado completamente para Dios. Nosotros debemos de hacer una diferencia entre la gente del mundo y la gente de que no ha conocido a Dios. A veces en la iglesia pasa eso. Nosotros tenemos que dejar un buen legado, no un mal pasado en la iglesia. Y eso era lo que pasaba con el Señor. El Señor muchas veces le mostró el carácter que él tenía a esta gente. Ellos eran los eruditos de la ley, pero el autor y consumador de las sagradas escrituras y de la ley estaba frente a ellos. He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Fíjate, y ellos decían, yo soy del linaje de David, yo soy descendiente de David, yo soy, hasta el día de hoy se le reconoce a David. Primeramente Dios lo reconoce como su ungido, que él tiene el corazón de Dios. Y segundo, los judíos hasta el día de hoy dicen, yo soy del linaje de David, descendiente de Abraham, descendiente de David. Y a David lo tienen en alto. El Señor le sacó a David en ese momento porque sabía lo que había en sus corazones, sabían cómo tenían a David ellos. Dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes, y los dejó como sin palabra. Y luego les dijo, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y ellos se quedaron sin palabras, atónitos, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mire qué lindo, como el Señor los humillaba y los ponía en su puesto y nunca podían salirle adelante al Señor. Y por eso ese era el enojo que ellos tenían, y cada vez que Jesús abría su boca los avergonzaba porque los quería humillar. Eran muy altivos, muy orgullosos, se creían que porque ellos eran los eruditos de la ley, ellos eran los del Sanedrín, ellos eran los que estaban más altos, todo el mundo estaba abajo de ellos, y eso era lo que a Dios, a Jesús no le gustaba. Y dice, y si supieses, le dice, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mire qué lindo. Ahora vamos a hablarles a explicar. Yo les decía a ustedes qué feo es el bullying. No es hoy en este tiempo. Ahora se le ha puesto nombre, pero realmente Jesús y sus discípulos fueron acosados todos los días y todo el tiempo. Dice que ellos mandaban espías, gente que andaba averiguando, escuchando solamente qué era lo que él hablaba para llevarlo donde ellos. Por eso cuando a Jesús lo llevaron a la cruz, dice que muchos decían, sí, él dijo que era el Hijo de Dios, él dijo esto, él dijo lo otro, era solo él. Qué feo ser así. Por eso, si nosotros somos así, por favor, tenemos que mostrar misericordia, tenemos que ser un pueblo diferente, distinto a los demás. Imagínense aquí hay algo increíble. Hay algo increíble. Dice que Jesús caminaba. Aquí no dice qué clase de espigas él cortaba, pero en esos tiempos dice que había mucho, especialmente en el camino a Galilea, especialmente en Palestina, en el monte de los Olivos y en la calle, en la vereda del Jordán. Dicen que había muchas espigas, había siega de cereal y siega de cebada. La Biblia no especifica aquí qué era lo que había, pero nosotros sabemos de que Jesús caminaba mucho con sus discípulos, iba de un lugar a otro para predicar, llevar las buenas nuevas de salvación a muchas personas, y en ese transcurso ellos tuvieron hambre y cortaron. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de que en aquel tiempo yo les explicaba cuando vimos en el libro de Ruth cómo dice que desde Deuteronomio se les dio una ley a ellos que aún los dueños
dueños de los grandes lugares donde se cortaban espigas, donde caían. Dice que todo lo que caían al suelo lo tenían que dejar para la gente que estaba hambrienta. Y si alguien quería y no había nada en el piso, pero eso estaba lleno, podía cortar y comer lo que le abarcaba en su mano. No podía agarrar más porque ya se le consideraba robo, pero ellos no estaban comiendo extra o llevando o poniendo en algo. Ellos estaban cortando, dice la palabra. Vuelvo y se los leo y dice: en aquel tiempo iba Jesús con los sembradores en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ellos estaban hablando dos cosas. Mira, ¿cómo es posible que tus discípulos estén trabajando en el día de reposo, estén cortando? Porque para ellos era trabajo. Entonces decían, y aparte, básicamente casi están robando. Entonces el Señor les hacía a ellos, primero el Señor quedaba callado, porque no era porque el Señor no tuviera la respuesta, era porque ellos eran insolentes. Esa era la palabra correcta. Eran abusivos, no sabían diferenciar, no sabían cómo hablarle al Señor. A veces delante de la gente, como yo dije, le decían preguntas al Señor o lo paraban para decirle al pueblo algo que ellos creían que estaba correcto, y hacían muchas cosas con Jesús y sus discípulos. Y dice, y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, porque era sábado. Acordémonos cuántas cosas hizo el Señor. Misericordia hizo el Señor con mucha gente. Empecemos por aquel hombre que dice la Biblia que pasó un levita, pasó un sacerdote. ¿Y quiénes eran ellos? Los que sabían de la ley, los que tenían supuestamente la ley arraigada en su corazón, en su mente. Supuestamente aquel hombre al samaritano. Llegó un samaritano y recogió a aquel hombre, al judío que estaba tirado, y aquel judío era hermano aparentemente del fariseo, era hermano del sacerdote, era hermano del levita, y no hicieron nada por él. ¿Por qué? Porque era día de reposo. No, ellos se olvidaban. Por eso el Señor les recordaba que era la misericordia. Cuando el Señor hizo todos los milagros, la mujer del flujo de sangre, dice que Jesús iba caminando en medio de aquella gente y la mujer solo tocó su manto y fue sana. Mire qué lindo. La otra mujer que dice que se la tiraron al Señor enfrente cuando él, mire, ¿y quiénes se la tiraron? Ellos mismos vinieron y se la tiraron el Señor estaba predicando la palabra, y de repente abren camino y le tiran a la mujer enfrente y le dijeron: la hemos encontrado en el acto, ¿qué dices tú? ¿Qué vamos a hacer con ella? Mire cómo ellos estaban metidos todo el tiempo tratando de dañar. Ellos estaban haciendo alianzas con el enemigo sin querer, porque yo no creo que ellos supieran lo que estaban haciendo. Por eso el Señor, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, no les tomes en cuenta lo que ellos hacen, porque no saben lo que están haciendo. Claro que no sabían, claro que no, pero ellos ni siquiera eran respetuosos. Nosotros debemos de ser personas respetuosas. Nosotros no debemos de decir que aquel no predica bien, que aquel ministerio no sirve. ¿Por qué? Porque los ministerios son del Señor. Nosotros, si alguien se equivocó, bueno, orar por esa persona que se equivocó. Ahora, si hacen cosas desagradables, entonces tú puedes venir con esa persona aparte, separadamente, y decirle a ella, no tratar de humillar o de avergonzar a nadie. Mire qué lindo cómo el Señor nos muestra su palabra, cómo nosotros debemos de instruir. Nosotros tenemos autoridad, tenemos la gracia de Dios, Dios nos ha hecho personas rectas, temerosas delante de Él, pero también nosotros con una mirada podemos decir muchas cosas que a veces es mejor callar nuestra boca para no ofender a alguien. Pero hay cosas que a nosotros también nos molesta como cristianos, y sin embargo es mejor poner a esa persona delante del Señor y decirle: Señor, sé tú en medio de esa persona y de mí. Nosotros debemos de ser sobrios. Eso es ser sobrios en la palabra. A veces
veces queremos nosotros mostrar que sabemos más, que somos más que otros, a veces cometemos tanto error, tan feo, y nosotros debemos de pedirle sabiduría al Señor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces podemos hacer cosas que a otro pueden molestar. Y esto pasaba con los fariseos. Ellos andaban detrás de Jesús. Nosotros, nuestro lema es tratar de impactar. Pero ¿cómo vamos a impactar? Orando, ser siempre sobrio, ser una mujer justa, recta, temerosa delante de Dios, ser una mujer con sabiduría, una mujer que cuando el Señor nos haya levantado, nos haya llevado a su presencia, dejemos un legado en la iglesia, en nuestra familia. Eso es ser. Y mire cuando el Señor le dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Yo no sé cuántos ustedes saben que cuando David huía del rey Saúl, que Saúl quería matarlo, quería acabar con su vida por celos también, lo mismo que los fariseos tenían con el Señor. Estos problemas que Jesús enfrentaba con ellos son los que hicieron que a Jesús lo llevaran a la cruz, porque había un celo contra ellos, o había un enojo de que nunca ellos salían ganando, se puede decir, con las palabras que ellos decían, porque el Señor con la mirada y con la palabra que les daba directamente, el Señor los bajaba y los humillaba delante de la gente. Todo lo que ellos querían para Jesús era al contrario, era como un boomerang que viene directamente hacia ellos. Y entonces aquí David dice que cuando él iba huyendo con todos sus guerreros, dice que él tuvo hambre y tuvo que entrar a la iglesia. Había un pan que se hacía especialmente para el día de reposo, donde el sacerdote no tenía que hacer nada, solamente consagrar ese pan y comerlo. Y dice que David entró y David tomó de ese pan que supuestamente no tenía que tomar y lo comió. Y los sacerdotes no le dijeron nada a él. Los sacerdotes entendieron lo que David había hecho. Dice, y cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Y los sacerdotes no le dijeron nada a David, y eso les costó la vida a los sacerdotes, porque cuando Saúl se enteró lo que ellos habían hecho, Saúl los mató a todos los sacerdotes. No tuvieron misericordia, no tuvieron piedad, y eso era lo que el Señor quería tocar el corazón. Jesús lo que estaba tratando de explicarles a los eruditos, que la necesidad humana estaba antes que las reglas religiosas que ellos tenían. Frente a ellos estaba, como yo dije, el maestro de la palabra, el erudito de la ley, el erudito del autor y consumador de la fe y de la misericordia. Lo tenían frente a él. A veces nosotros, por querer ser religiosos, no somos misericordiosos con alguien. La Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos por alguien, por máxime por el pueblo de Dios, por los hijos de Dios, nos será tomado en cuenta. Ahora, no quiere decir que por los hechos, por las obras y que lo demás todo tiene que ir tomado de la mano, todo tiene que ir agarrado de la mano para que eso lo tome en cuenta el Señor. La palabra de Dios dice que ni una tilde se le pasará por alto al Señor. Entonces, todo lo que nosotros hagamos de bien estará escrito allá arriba. Lo mismo cuando hacemos algo malo, también está escrito. Y dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Lo que el Señor les quería decir ahí era que en el día de reposo los sacerdotes eran cuando trabajaban el triple. ¿Por qué? Porque tenían que degollar los animales, tenían que poner a cocer la carne, tenían que poner el aceite en las lámparas para presentar
a todo el pueblo delante de Dios y presentárselo ese pueblo a Dios para que ellos fueran sin culpas por aquellos animales. Entonces por eso dice, no profanan los sacerdotes el templo y son sin culpa, porque ellos estaban haciendo algo que al Señor había pedido. El Señor le agradaba eso, que el pueblo entendiera que eran pecadores y que necesitaban hacer eso. Sin embargo, ellos lo veían como, no, es el sacerdote. Bueno, pero la ley es la ley, tú misma la hiciste. La ley era para todo el mundo. Es como ahora, la ley se hace y ellos mismos la rompen. Así estaban los eruditos de la ley. El Señor les estaba dando a entender que sobre la ley tenía que estar el ser humano, tenía que ser la misericordia, tenía que estar antes que todo eso. Dios no los iba a castigar si ellos hacían misericordia a alguien. Entonces dice aquí, y pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. El Señor les quería decir, yo soy la ley, yo soy el reposo, yo soy el Cristo vivo, yo soy el Mesías, aquel que tú, por el cual vas según a la sinagoga a presentarte delante del sacerdote para que él interceda por ti de arriba en los cielos. Y entonces ellos no estaban tan cegados que no entendían nada de eso. El enemigo quería usurpar el lugar del Señor, quería humillar al Señor, quería ridiculizar al Señor. ¿Acaso eso no está pasando hoy también? Eso es lo que el enemigo quiere la gloria para él, no quiere que se la demos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo por eso siempre les pongo, venga, adoremos juntos al Señor, porque este no es tiempo perdido, este es el mejor tiempo, el tiempo de reposo que usted y yo le vamos a honrar al Señor. Esto va a ser mejor que dedicarle todo un día, pero estar pensando en otras cosas. Muchas veces nosotros, por estar todo el tiempo en la iglesia, no dedicamos tiempo a nuestra familia. Dios es un Dios de orden. Tenemos que dedicarle tiempo. Primeramente, claro, poner a Dios en primer lugar, después nuestra familia, porque cuando Dios habla a alguien de una familia, llama a un miembro de la familia, Dios le interesa toda la familia completa. Adoramos juntos, cantamos juntos al Señor, comemos, disfrutamos los alimentos y también hablamos de la palabra, pero también hablo de cuáles son los sueños de mis nietos, qué es lo que a ellos les interesa, qué piensa mi hijo, qué hace mi nuera, qué piensa mi nuera, qué piensa mi esposo. Compartir tiempo con ellos, ese es el tiempo que al Señor le interesa, y no que nosotros estemos alabando todo el tiempo, pero solamente de labios. Por eso dice el Señor, de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí, porque no conoces, no entiendes lo que significa misericordia quiero. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo, que hay muchas veces que hay cosas mayores que ser religioso. La misericordia es lo más importante. Si tu corazón es tocado a la misericordia, entonces tú estás haciendo las cosas correctas delante del Señor. A veces tenemos que desconectar el teléfono para nosotros desenchufarnos del mundo y tratar de estar con nuestra familia, pero claro, todo dirigido por el Señor, todas las cosas bien delante de Dios, hacer cosas buenas, no cosas buenas que parezcan malas, sino cosas bien, porque tu testimonio tiene que estar por encima. Ese sí tiene que estar por encima, y en el testimonio entra todo, porque es cuando tú le quieres agradar al Señor, es cuando tú estás entendiendo qué es lo primero, si hacer misericordia o ser religioso. Nosotros tenemos que tener un gran cuidado sobre eso. ¿No dice el Señor que también lavó los pies y que por eso los discípulos, dice que Pedro no quería, porque eso era, dice que quien lavaba los pies en aquel tiempo era solamente los que estaban más abajo, y el Señor con eso, con lavarle los pies, les mostró que Él, por eso Él dijo, yo vine a servir, yo vine a servir, yo vine a servir. Y eso es lo que nosotros se nos ha olvidado en la iglesia. No queremos a veces ni barrer la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que hacer la diferencia entre la gente. Nosotros no dejamos de ser lo que somos por humillarnos así. Mucha gente piensa que es humillación. Eso es humillación para los altivos, pero para nosotros
nosotros. Si eso es humillación, lo hacemos sin ningún problema. Entonces el Señor aquí les estaba diciendo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otras palabras, Él les estaba diciendo, el que está frente a ustedes es el que ustedes deben de adorar y no lo están haciendo. Están tratando de humillar a mi gente, a mí y a mi palabra. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo. Qué pena que entendieron esto hasta que Él ya había fallecido, hasta que Él había muerto en la cruz del Calvario. No dice la Biblia, como yo les leía la vez pasada, que dice que el que estaba cuidando el cuerpo de Cristo dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Nosotros ahora, nuestra vida no corre peligro. Ahora nosotros debemos de actuar libremente y decirle a todo el mundo, Jesús te ama, Cristo te ama. Si vemos que alguien, una anciana, una viuda, tiene necesidad y está en tus manos hacerlo, mira, nosotros debemos de despojarnos muchas veces de lo que tenemos. ¿En qué momento nosotros vamos a actuar como hijos de Dios? Los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu Santo, como yo digo, y el Señor siempre va a alertar. No puede, al Señor Jesús también lo quisieron burlar muchas veces. Sin embargo, nosotros debemos de saber bien. Si yo conozco un hermano que está pasando una situación y yo sé la situación y está en mis manos, vamos a tratar de ayudarle, pero no a cualquier gente, porque ahora en las redes sociales hay mucho fraude, hay muchas cosas muy difíciles, y no dejamos de ser malos, no dejamos de ser personas, y Dios lo toma en cuenta, de que tampoco no somos ignorantes, sabemos bien cómo está la situación. El ser humano es más importante que la religiosidad. No tenemos que ser religiosos para poder entender y ayudarle a alguien que verdaderamente lo necesita. Dios es el que hace el cambio hasta por nuestra forma de hablar, de pensar, de caminar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de dar un consejo. Qué hermoso es ser dirigido por el medio del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, que tengan un feliz fin de semana. La familia es importante delante del Señor. Gracias, que el Señor te bendiga. Amén.